Clase 1.8. División de números enteros positivos, negativos y el cero. En el problema nos dice, escribe el número que corresponde en cada recuadro. Vemos que tenemos un ejemplo, es decir, uno ya resuelto, una división. Más 6 entre más 2 es igual a más 3 porque más 2 por más 3 es igual a más 6. Si ustedes recuerdan, en la división andamos buscando un número que multiplicado por el segundo nos dé como resultado el primero. La diferencia en este caso es que estamos trabajando con números positivos, negativos, y hay que analizar el signo. Entonces, en este caso yo tengo la división menos 6 entre menos 2. La respuesta va a ser el número que yo utilice acá. Recordemos que andamos buscando un número que multiplicado por menos 2 me dé como resultado menos 6. Entonces analicemos. ¿Qué pasa si yo multiplico menos 2 por un negativo? La respuesta va a ser positiva. Y si ustedes se fijan, lo que nosotros queremos es un negativo. Por tanto, acá conviene multiplicar por un número positivo. ¿Por qué? Para que así tengamos la respuesta negativa, ya que sabemos que números multiplicados de distintos signos nos da como resultado negativo. Y andamos buscando un menos 6. Entonces, ¿por qué el número debe multiplicar menos 2 para que el resultado me dé menos 6? Tiene que ser por un más 3. Vemos los signos, menos por más nos da menos, porque son signos distintos, nos da menos. Y 2 por 3 es 6. Entonces la respuesta en este caso sería más 3. Ahora, muy bien, en la siguiente división tenemos menos 6 entre más 2. Lo que nosotros andamos haciendo es buscar un número que multiplicado por más 2 nos dé como resultado menos 6. Si nos fijamos, el número que vamos a utilizar para obtener menos 6, el que nos dan desde ya o el que nosotros determinamos inmediatamente, es positivo. Si yo multiplico acá por un positivo, como ambos números van a tener el mismo signo, la respuesta quedaría positiva. Y eso no es lo que necesito. Necesito que la respuesta me quede negativa, me quede como menos 6. Por tanto, en este caso yo necesito multiplicar este 2 positivo por un número negativo. Entonces, ¿por qué número hay que multiplicar 2? Para que me dé 6 tiene que ser por un 3. Considerando los signos, entonces tendría que multiplicar por un menos 3. Como menos 2 por menos 3 es menos 6, entonces la respuesta al dividir menos 6 entre más 2 es menos 3. Ahora, en la siguiente división tenemos más 6 entre menos 2. Yo ando buscando un número que multiplicado por menos 2 me dé como resultado 6 positivo. Entonces la única forma que al multiplicar menos 2 por otro número de positivo es que ese otro número también sea negativo, ya que sabemos que en la multiplicación números del mismo signo nos da positivo. Entonces tenemos que multiplicar en este caso por menos 3. Menos 2 por menos 3, ambos números son negativos, la respuesta es positiva. Y 2 por 3 es 6. De tal forma que acá la respuesta es negativa. Podemos observar que en dos casos la respuesta nos dan positiva. ¿Y cómo son los signos en esos dos casos? Iguales entre sí. Si se fijan, más y más. Y acá menos y menos. Y eso nos ha permitido que tengamos respuestas positivas. En cambio tenemos acá dos divisiones que nos dieron negativas. ¿Y cómo son los signos acá? Distintos, menos y más, y acá más y menos. Entonces ya con esto ustedes ya tienen una pista de cómo va a ser los resultados en la división de números enteros positivos, negativos y el cero. Pero para tener más claridad de ellos podemos revisar el comprende. El comprende nos dice que en la tabla, en esta que tenemos acá, se presenta el signo y el valor absoluto del cociente, es decir, de la división, dependiendo de los signos del dividendo y del divisor. Se tienen los siguientes casos. Si el signo del dividendo y el divisor son igual, la respuesta de la división va a tener signo más y pues claro, tenemos que multiplicar el cociente de los valores absolutos de los números. Pero si el dividendo y el divisor tienen distintos signos, entonces el resultado del cociente o de la división va a ser negativo. Entonces, en otras palabras, vemos que se cumplen la misma relación de los signos en la multiplicación. En la multiplicación, si los signos son iguales, el resultado es positivo, y si los signos son distintos, el resultado es negativo. Y lo mismo pasa aquí en la división. Cuando hablamos de dividendo y divisor, dividendo es el primer número de la división y divisor es el segundo número. Entonces, cuando ambos números en la división
tienen el mismo signo, no importa si es más entre más o menos entre menos, la respuesta va a ser positiva. Y ahora, si son diferentes, no importa si es más entre menos o menos entre más, la respuesta va a ser negativa, simplemente por el hecho que los signos son distintos. Entonces se aplica lo mismo, lo único que ahora en lugar de multiplicar los números los vamos a dividir. En la división se aplica la misma convención acerca del uso del signo más y los paréntesis, tal como en la multiplicación. Es decir, si nosotros tenemos un signo menos, por obligación tenemos que utilizar paréntesis, cosa contraria que no lo podemos hacer con el más. Y aquí tenemos los ejercicios que se desarrollaron, ¿verdad? Tenemos acá en este caso que realizar un ejercicio. Entonces vamos a por él. Tenemos que dividir 0 entre menos 2. Entonces en este caso, en esta división, 0 entre menos 2, nosotros andamos buscando un número que multiplicado por menos 2 nos dé 0. ¿Y cuál es la única forma que al multiplicar menos 2 por un número nos dé 0? Es que sea 0. Porque todo número multiplicado por 0 nos da como resultado 0. De tal manera que acá la respuesta sería 0. Es decir, al dividir 0 entre otro número, no importa si es negativo o si es positivo, la respuesta siempre va a ser 0. Mucho cuidado que la división no es conmutativa. Es decir, menos 2 entre 0 no es 0. Mucho cuidado con esto, no es 0. Esto es indefinido, no tiene solución hasta el momento en la matemática. Cuando nosotros dividimos un número entre 0, esto no es posible. Fíjense muy bien que es distinto, no nos vayamos a confundir. Esto no es posible, no es 0, porque nosotros andaríamos buscando un número que multiplicado por 0 me dé menos 2, y si todo lo multiplicado por 0 me da 0, entonces no hay solución por el momento, según nuestra comprensión humana y matemática sobre este caso. Entonces ahí ya tenemos la solución, y ahora tenemos el lapicito en el cual les aparecen 10 ejercicios. Voy a resolver en este caso el ejercicio A y ejercicio C para que ustedes vean, y los demás a ustedes les van a quedar de tarea, los demás literales. En el literal A nos pide que realicemos la división de 6 positivo entre menos 3. Entonces literal A tenemos nosotros por acá, literal A, 6 entre menos 3. Vamos a colocar el signo, ya lo estamos convirtiendo a positivo. Nada que ver. Ahora sí, ya tenemos el ejercicio original, 6 entre menos 3. Entonces vemos que los números tienen distintos signos, entonces desde antemano la respuesta va a ser negativa. Y ahora dividimos 6 entre 3. 6 entre 3 nos da como resultado, en este caso, 2. ¿Por qué? Porque al multiplicar 3 por 2 nosotros obtenemos 6. Ahora, en el caso del literal C, tenemos 18 entre 2. Esto va a ser igual. Vemos que ambos números son positivos, tienen el mismo signo, entonces la respuesta será positiva. Y 18 entre 2 nos da como resultado a nosotros 9. Si verificamos 2 positivo por 9 nos da 18 positivo. Si verificamos aquí menos 3 por menos 2, menos con menos en la multiplicación nos da positivo, y 3 por 2 nos da 6. Entonces vemos que es igual de fácil que la multiplicación realizar divisiones. Los demás literales del lapicito les quedan a ustedes para practicar lo aprendido en esta clase.